Buenas noches, a nombre de Escribe Escuela de Escritores les damos la más cordial bienvenida al curso virtual WhatsApp 5 ideas para escribir tu primer libro. Este curso tiene como propósito reflexionar acerca de 5 ideas que faciliten la escritura en su primer texto. En el día de hoy, por ser la clase inicial, me corresponde a mí dar la introducción. Y cada día tendremos un facilitador distinto que abordará una de las 5 ideas. Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿qué se necesita para escribir un libro? Cuando se escribe un libro, hay dos cosas que tienen prioridad, la historia y las personas. De hecho, la historia son las personas. En este sentido, el curso proporciona algunas ideas para que, aún sin experiencia, intentes contar una historia por la ilusión de escribir tus ideas y verlas en un texto escrito. Responder a este interrogante fue lo que le dio origen a las 5 ideas que constituyen los temas de este curso WhatsApp. Lo primero que se necesita para escribir es pensar. Y como dice Morín, pensar bien. Así pensar cómo ocurrió o transcurre una experiencia proporciona una mirada del entorno que al ser expresada en conceptos permite describir la realidad que vivimos. Requiere entendimiento, imaginación y sensibilidad. Lo planteado significa que al reflexionar, la persona puede organizar sus ideas para captar la realidad que, al ser expresada en un lenguaje creador, despliegue un contenido. Para escribir, entonces es necesario manejar el lenguaje con cierta propiedad. Hace un relato, tiene una trama, un comienzo, un medio y un fin. Describe una secuencia de acontecimientos que han sucedido. Es la forma de discurso empleado en la interacción cotidiana. Para la creación de narrativa se requiere crear juicios, ideas y conceptos a partir de reflexionar acerca de la realidad. Un tercer requerimiento para escribir es la lectura. Como medio principal de adquisición de ideas, escribir necesariamente implica leer. Escribir da un propósito y dirección a la búsqueda de nuevas fuentes, y la lectura provee la base para ideas importantes. En tal sentido, a quien le gusta escribir debe necesariamente gustarle leer. Esto implica que la lectura no solo debe ser de materiales que nos sirvan de apoyo, sino que permanentemente leamos de cualquier tema. Otro aspecto fundamental al escribir es el estilo personal. Al respecto, lo importante es lo que tienes para decir, no cómo lo dices. Los conocedores opinan que el estilo se va desarrollando a medida que se va adquiriendo vivencias como escritor. No obstante, la originalidad del estilo radica casi exclusivamente en la sinceridad, que es el reflejo del corazón, del cerebro y del carácter. Finalmente, al escribir un libro, es importante considerar su edición y diseño, por lo que es fundamental conocer los aspectos más generales de la temática. Al respecto, Verde Arocha señala que no es necesario que el autor sea diseñador, diagramador, ni editor, ni mucho menos impresor. Por el contrario, lo sensato es saber a quién dirigirse en cada etapa. No obstante, en la actualidad, las tecnologías digitales han facilitado algunos de estos procesos de manera novedosa.
promoviendo la publicación en línea y democratizando el proceso. Este último aspecto no se va a desarrollar en este curso. Hasta aquí hemos hablado de la introducción de lo que es el curso de 5 ideas para escribir un libro. El día de mañana contaremos con otra facilitadora que hablará acerca de una de esas ideas. Seguidamente se abrirá el grupo para que puedan hacer sus comentarios, respetando las normas del grupo. Buenas noches, soy la doctora Cristalida Villegas y espero que estén listos para la actividad del día de hoy. Como oyeron en la actividad de ayer, el título de este curso surge de un libro que yo escribí en el 2017 con el mismo nombre, y que la primera idea se refiere a pensar y pensar bien. En tal sentido, vale iniciar esta sección con una frase: primero pensar, luego escribir. Porque escribir no solo es una manera de describir lo que estamos pensando, sino de hallar vacío en nuestras ideas. No podemos desconocer que cuando la escritura no fluye bien es porque nuestros pensamientos aún están borrosos. No lo podemos expresar en palabras. Borja 2007 dice que el lenguaje contiene y expresa el pensamiento. Yo sé que muchos de los que están acá son docentes y a veces encontramos unos trabajos que tienen buenas ideas, pero las ideas están inconexas, descontextualizadas. Eso nos habla de una persona que, si bien ha pensado, no ha logrado esclarecer bien sus pensamientos. Porque cuando esclarecemos bien nuestros pensamientos, se va a estructurar de tal manera que las ideas van a tener conexión. Al respecto, pues, una de las primeras actividades que tienen que hacer ustedes en este curso es elaborar un esquema de lo que pudieran ser los temas o los capítulos del posible libro que quieran escribir. Continuando entonces, decimos que no se preocupen, no van a escribir un libro, solamente es la idea pues con la que empieza el curso, pero aunque escriban 3 páginas, 2 páginas, se necesita un esquema. Por cuanto ya hemos señalado que la única manera de manifestar el pensamiento a través del lenguaje es que esté estructurado. En tal sentido, como escritores, en formación, en consolidación, debemos saber que algunas actividades contribuyen al desarrollo del lenguaje. Y algunas de estas nos gustan mucho a nosotros los venezolanos, como es conversar con otros, narrar o escuchar historias, argumentar, especialmente en esta época donde estamos cada vez argumentando qué es lo que está pasando, y por supuesto leer un libro. Todas estas actividades amplían nuestro mundo intelectual. Como ya lo señaló ayer Noelia, pensar implica 3 características: entendimiento, imaginación y sensibilidad. ¿Qué es entendimiento? De acuerdo al Diccionario de Filosofía 2006, es la capacidad de comprender un significado, de formar ideas o representaciones de la realidad en la mente, relacionándolas entre sí. Es sinónimo de intelecto, de razón, y puede ser asumido como capacidad de aprender, de juzgar y de tomar decisiones. Entonces, fíjense ustedes que cuando estamos oyendo todas estas cosas que se dicen acerca del virus, nosotros nos hacemos ideas. Mientras no la hayamos reflexionado, la hayamos pensado, incluso hayamos buscado materiales y tengamos claro cuál es, a nuestro juicio, la visión de esa realidad, no podemos decir que hemos entendido. Por eso nuestros estudiantes muchas veces leen, sienten que han estudiado, pero no han logrado ese entendimiento, porque ese entendimiento significa la capacidad de juzgar y tomar decisiones. Es decir, yo oigo, leo algo y digo, bueno, esto realmente puede ser cierto, y tomo una decisión, tomo una postura. Pensar es un proceso mental complejo. Tal es así como una amiga permanentemente dice que no sabemos pensar, que nos permite ponernos en contacto con la realidad, a través de la cual elaboramos conceptos, los relacionamos entre sí, se adquieren nuevos conocimientos. Desde este punto de vista, entonces, el pensamiento constituye el contenido de pensar.
Dicho contenido puede ser una imagen, un concepto, un enunciado, un razonamiento, una proposición, algo comunicable. Es pues una construcción mental. En este caso de la pandemia que estamos viviendo, han surgido numerosas teorías y todas ellas que son un pensamiento de una persona que se ha dedicado, bien sea por su actividad, por su experiencia, a pensar sobre el tema. Ya señalaba Noelia en la actividad de ayer que pensar requiere tres características que son entendimiento, imaginación y sensibilidad. Por su parte, la imaginación, cuyos sinónimos son fantasía e invención, significa formularse una imagen mental real o ficticia de la realidad. Es un proceso de jugar con la información, modificar o crear elementos nuevos utilizando la fantasía. La capacidad de imaginar es la fuente de creatividad, sumamente importante para los escritores. Desde este punto de vista, la función de la imaginación es proponer realidades, mundos alternativos, por lo que reordena, reestructura y recrea de manera calidoscópica la realidad. Entonces, necesariamente debemos tratar de desarrollar nuestra creatividad. Julio Cortázar, en su obra La Rayuela, en 1963, en un trozo plantea: puede que haya otro tiempo en que el hombre tenga derecho a adoptar otra forma de vida. Esta cita nos habla entonces de esa capacidad de imaginación que planteaba el autor y que lo traduce en esta frase. Es necesario que el escritor ponga al máximo su capacidad de imaginación, su capacidad de creatividad, de pensar las cosas de la realidad de una nueva forma. Por su parte, la sensibilidad en el contexto estético significa un gusto artístico. Krishnamurti en 1984 decía que un ser humano sensible es aquel que está atento o alerta tanto al medio que lo rodea como a cada movimiento de su pensar y de su sentir. Fíjese, como escritores debemos estar atentos a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo. La sensibilidad entonces es la propensión natural de las personas a emocionarse ante la belleza, los valores estéticos, el arte o ante sentimientos como el amor, la ternura, la compasión. Hemos hablado de tres procesos: entendimiento, imaginación y sensibilidad. Noel en el 2014 señala que en este caso la imaginación tiene una función mediadora entre el entendimiento y la sensibilidad, en cuanto que presenta una doble cara, una que mira hacia el entendimiento y la otra hacia la sensibilidad, entendida entonces como formación del espíritu, del intelecto y del cuerpo en una armonía total. Es preciso que la educación a todo nivel recupere entonces y explote esta cualidad de imaginación de la mente humana, entendida como fuerza y dinamismo, de la cual se deduce que como escritores debemos participar en actividades que estimulen nuestro entendimiento, nuestra imaginación y nuestra sensibilidad. Significa entonces que debemos leer mucho, ¿verdad? Ser sensibles a lo que nos rodea, a nuestra realidad, recrearnos con obras de arte, con la naturaleza, y en ese sentido, pues la imaginación como mediadora entre el entendimiento y la sensibilidad hará posible que imaginemos mundos nuevos, que es de lo cual evidentemente queremos escribir. Imagínense la Venezuela, la familia, la sociedad y la universidad o la escuela que ustedes quisieran tener, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, pensar, escribir nuestro primer libro implica muchas ideas que tenemos en la mente. De ahí que lo primero que debemos pensar es concretizar esos pensamientos alrededor de lo que denominamos el concepto clave del libro. ¿Cuál es la idea que el libro quiere transmitir? Y con base a elaborar el esquema preliminar de los posibles capítulos o temas del libro, como les decía. Si estamos pensando en que solamente vamos a escribir 2 páginas, ¿cómo vamos a titular esas 2 páginas? ¿Qué queremos decir en esas 2 páginas? Eso es lo que yo llamo el concepto clave. ¿Cuál es la esencia que tú quieres decir? A lo mejor lo puedes decir en una frase de 2 líneas, pero luego la vas a desarrollar en 2 páginas. Y para desarrollar las 2 páginas necesitas decir, primero voy a decir esto
Luego esto, ese es el esquema. Fíjense, cuando yo empecé a escribir mi libro, 5 ideas para escribir tu primer libro, yo preguntaba, ¿qué le podría decir a gente que con poca o mucha experiencia quieren escribir un libro y no se atreven? Realmente hay muchos libros y muchos escritos acerca del tema, pero yo concreté mi pensamiento solo en 5 aspectos, que fue lo que denominé las 5 ideas. Ese se podría decir que es el concepto clave del libro. El concepto clave es una palabra o frase donde el escritor postula a la audiencia cuál es su mayor problema y cómo lo resolverá el libro. Al pensar, el escritor crea una imagen poética producto de su comprensión e idealización de la realidad que se manifiesta en forma escrita. Entonces, amigos, ustedes tienen la posibilidad de en 2 páginas mostrar en forma escrita qué están pensando y de cuál realidad. Espero pues que me hayan acompañado hasta este momento y que tengan muchas interrogantes. Judith Coolin, una autora reconocida, plantea como ejemplo de concepto clave: cada uno de ustedes tiene una pasión y usted puede liberarla a través de estos 12 pasos. Entonces se supone que en el libro aparecerán esos 12 pasos, con lo cual usted puede liberar su gran pasión. Ya para concluir, les presento este esquemita que escribir un libro o 2 páginas significa crear un concepto base, un concepto lema, que sería la tesis que plantea el libro, el plan formar, que sería lo que llamo el esquema, los capítulos, evidentemente leer mucho, tener un diccionario a mano, documentarse y escribir una cuartilla cada día. El reto para el día de hoy es que antes que finalice las 12 de la noche, ustedes me estén enviando una cuartilla con el posible nombre de lo que van a escribir. Plantéenselo como un libro, aunque obviamente en este curso no lo van a hacer todavía. Y el posible esquema de los capítulos o partes en la cual estructuran ese libro. Estoy abierta para sus preguntas hasta las 12 de la noche y mañana pues le estaré respondiendo las interrogantes que no podamos responder en el día de hoy y revisando las cuartillas que reciba con su tema clave y su esquema. Gracias y a la orden. Como corresponde a una clase en vivo, me devolví para decirles algo que había olvidado y hay que hacer honor a la verdad. En el primer libro que les contaba de 5 ideas para escribir su primer libro, y en este que les estoy presentando, El arte de escribir, Noelia tenía un capítulo en el primero y aquí también tiene algunos capítulos. Entonces es bueno eso de reconocer pues, que es un trabajo en equipo, aunque he venido diciendo que es mi libro. En este caso, Noelia siempre ha escrito sobre el diseño del libro como tal, de la portada y de la parte legal, la cual no vamos a tratar en este curso de 5 días, pero que bueno, en cualquier momento lo podemos conversar. Ahora sí me despido, gracias, a la hora. Buenas noches a todos. Sé que están súper activados y eso me complace mucho porque para escribir un libro lo primero que se necesita es la motivación. De modo que en esta tercera intervención me corresponde el lenguaje creador, que es el tema a desarrollar esta noche y que comparto pues con Crisálida y con Noelia. En principio, que se necesita para escribir un libro, notablemente una historia y unos personajes, y con ello pues se adjunta el hecho de que debo pensar bien para poder escribir mi libro. Me disculpan que no me presenté. Soy la doctora Sandra Salazar, trabajo desde hace mucho tiempo con la doctora Crisálida y con Noelia y con otro grupo. He tenido que aprender haciendo. Para mí mi gran maestra, la doctora Crisálida. Y por supuesto, en la medida que vamos creciendo en este proceso de encuentros y de comunicación, nuestro lenguaje se va perfeccionando. De modo que quiero iniciar con unas palabras de Marcel Proust, que dice
una obra de arte es el único medio para recuperar el tiempo perdido. Entonces, escribir un libro también es de alguna manera recuperar el tiempo perdido, dependiendo del tema a cual se va a trabajar. Siguiendo entonces con el tema, quiero iniciar diciendo que escribir un libro está dentro del autoaprendizaje y se exterioriza con el lenguaje compartido, con lo que es la creatividad, construyéndose así un binomio denominado lenguaje creador. De hecho, que el lenguaje es una totalidad indivisible que reconoce que las letras, las palabras, las frases, las oraciones y los párrafos son más que la suma de las partes. El lenguaje solo es en tanto que está integrado. Desde este punto de vista, aprender el lenguaje se torna fácil cuando es real y natural. También es una experiencia que se puede aprender de otro, como es el caso que nos concierne en este momento dentro de este curso virtual de cómo aprender a escribir un libro. Entonces, el lenguaje que yo como escritor debo utilizar debe ser un lenguaje integrado. ¿Por qué razón? Porque posee un motivo personal, un porqué, una intencionalidad, un tema y aparte de eso el público al cual va a estar dirigido. Entonces, este sentido forma parte de lo que es un hecho real, que debe tener valor social y por supuesto el propósito que acabamos de decir y el propósito mismo del escritor. Dentro de esta óptica, el lenguaje natural es por ser precisamente el lenguaje de la vida, que posee una capacidad expresiva superior a la que cualquier otro lenguaje que podamos construir, porque es el resultado de una vivencia personal y social y constituye el instrumento de la relación con el mundo que yo voy a tener, que en este caso es mi mundo personal a través de un libro que estoy escribiendo. Dicho entonces que el lenguaje que yo uso de manera cotidiana es el resultado de la relación con el mundo, con mi entorno, entonces este escribir cotidiano yo lo puedo perfeccionar, porque una cosa es lo cotidiano y otra cosa es lo que yo voy a utilizar para expresar una idea, de modo que aquí yo debo integrar lo que es mi pensamiento oral de la vida diaria con las palabras que yo voy a utilizar o el contexto del discurso escrito que necesito para escribir un libro y que otros me entiendan. Entonces, no solo es lo que el vocabulario se refiere, sino también sobre todo lo que concierne a la sintaxis que yo debo organizar y llevar en el contexto del libro, como muy bien lo hicieron ayer con la doctora Crisálida, cuando ustedes van a hacer un orden de ideas a través de un índice para escribir el libro. Quiero hacer mención de Noam Chomsky, nuestro gran lingüista, que plantea que el aspecto creador del lenguaje en su uso corriente es innato en el hombre, en el ser humano. En este caso, parece como que si el escritor, en lo que corresponde a la escritura de un libro, como si nosotros vamos a inventar de algún modo la lengua a medida que se expresa o redescubriéndola a medida que se escribe. Eso es lo que yo voy a realizar cuando necesito escribir un libro. Entonces, esto ocurre como si se dispusiera de una gramática que genera en sí mismo el escritor con su propia lengua. Necesito entonces crear el lenguaje que yo voy a expresar a través de un libro, con mis sentimientos, con mis experiencias, con mis vivencias, con mis interrelaciones. Cuando decido escribir un libro de una experiencia específica, puede ser académica, puede ser dirigida a los niños, puede ser a historias de vida, yo debo ubicarla en un espacio de público a la cual yo voy a dirigir ese escrito. De modo que el escritor en cualquier momento puede construir formaciones lingüísticas nuevas, dependiendo del público, y los que comparten ese lenguaje serán entonces capaces de entender el sentido de estas nuevas estructuras lingüísticas, aunque sea la primera vez que la lean.
Continuando entonces con el tema del lenguaje creador, yo como escritor tengo dos posturas. Una primera postura como lector, porque para poder escribir necesito leer. Entonces, de lo que es la ontología del lenguaje, cuando escribimos una realidad, también actuamos. Y cuando lo hacemos, cambiamos esa realidad, generando una realidad nueva, como escritor. Esto se llama entonces la capacidad generativa del lenguaje que yo debo tener. De modo que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos. Nosotros nos vamos a crear a nosotros mismos como escritores. Y en esta medida yo creo una nueva estructura de vida, ya una nueva posición como observador, y a través de él yo quiero mostrar este mundo que ha nacido en mí con este lenguaje creador a otras personas. Entonces, retomando la idea de lenguaje creador, este lenguaje tiene nuevas formas expresivas. Debo construir nuevos sistemas de señales sorprendentes, deslumbrantes, estimulantes, inimaginables. Yo debo separar entonces el sujeto del objeto, de lo que yo quiero escribir, de mi propia vida como persona y como escritor. Yo debo darle muerte a esa dualidad en la construcción de nuevas ideas a través de mi propio lenguaje. Es como entrar en el lienzo de mi propia pintura. Nosotros entramos, y a eso vamos entonces un poquito más adelante, mi postura como narrador, mi postura como escritor en sí, porque el narrador no necesariamente tiene que ser quien escribe, como es el caso de la señora, no recuerdo en este instante su nombre, que desea escribir un libro con las ideas de su padre sobre sus vivencias personales. Dentro de lo que es el lenguaje creador, entonces yo, como escritor, debo entrar triunfante en este estimulante universo de la incertidumbre, de la creación narrativa, de la poesía, de la comedia, de los cuentos, de las historias de vida, de las actividades académicas o de los trabajos de grado, de las tesis que yo debo realizar. ¿Por qué? Porque estoy construyendo una nueva narrativa y debo de alguna forma abandonar esa preestablecida idea de que yo como principiante no puedo iniciar algo diferente. Las palabras que yo voy a utilizar para interpretar, valorar y dar un sentido a todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurre en mi vida diaria, esas interpretaciones, valoraciones y atribuciones de sentido forman unos lentes personales e intransferibles que describen la percepción de mi realidad como escritor. De modo que toda esta actividad de creación de nuevas ideas a través de algo que yo quiero escribir, como dije en principio, hay un motivo, hay una intencionalidad, hay un público. Pudiera decirse que hay un leitmotiv, una idea que se repite a través de lo largo de la obra que yo voy a construir. Bien, ya hablando ya un poquito más en concreto, hemos hablado de lo que es el lenguaje integrado y cómo yo puedo crear este lenguaje. Por eso hay una idea de intencionalidad que solo la conoce el escritor. Pero también hay otras cosas de orden, digamos, sintáctico, interno, que yo debo conocer, que debe ser parte de mi formación y que cuando yo leo para organizar ideas,
para ver cómo escribe uno u otro autor, debo también mirar cómo le ha funcionado. Entonces, hablaríamos en este momento de un orden sintáctico. Ayer hablaron con la doctora Crisálida sobre un orden lógico de los capítulos o de los momentos con los cuales ustedes van a desarrollar su obra. Pero hay también un orden sintáctico, es decir, yo debo hojear algunos libros correspondientes a gramática sobre los signos de puntuación, que son importantes, los usos de las comas, de los puntos. El lenguaje creador entonces también está conformado, aparte de su integración total, que me va a identificar como el autor de un libro específico o de un cuento, de un drama, de una historia de vida. También hace usos de las figuras estilísticas, que son las que embellecen el discurso y las que me permiten argumentar, describir, puntualizar, exponer con mayor claridad, llegarle pues más de cerca al lector o a esta persona que se interesa en mi libro. Entonces, aparte de las figuras estilísticas, como la metáfora, la hipérbole, el símil, entre otras figuras estilísticas, también debo tomar en cuenta el tiempo que yo voy a utilizar, el tiempo del narrador. Hay narradores que dan saltos temporales, que se llaman flashback. Mi obra también puede ser lineal, todo dependerá de lo que yo deseo expresar y de cómo me sienta más cómodo. Hablando del tiempo, entonces no solamente existe el tiempo por separado, sino hay un espacio y un tiempo. El espacio entonces donde yo ubico cada una de mis escenas, bien sea la calle, la casa, la sala, los campos abiertos, las cocinas o como escenario, si es algo del hogar, si son las escuelas, si son las universidades, los metros, Sabana Grande, como leí por allí, en fin, donde se transcurre la acción del relato. Es presentado por el narrador o por un personaje. Y por supuesto esto va acompañado de un tiempo ya específico, que sería un día, el día siguiente, el mes más tarde. Ya en este aspecto hablaríamos entonces de lo que es la estructura de la narración, de los párrafos, de lo largo, de lo corto de cada uno de los párrafos, de cómo se enlaza, de ese orden cronológico interno, de ese hilo conductor invisible que me va a dar una coherencia interna y una cohesión al momento de escribir, de cómo yo relato de manera progresiva mi texto. También hablamos del tiempo externo o un tiempo histórico, que es la época o el momento en que yo voy a situar la narración, bien sea épocas de migración, épocas de bachillerato, la época en que ocurrió ese hecho que yo estoy trayendo a este presente. Y que bueno, eso también, ese tiempo se hace explícito o se puede deducir a través del ambiente, de las costumbres de los personajes. Y el momento interno, que como lo dije anteriormente, es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia que yo estoy contando. Bueno, entonces para resumir, yo diría que escribir un libro es descubrir nuevas maneras de observar y entender mi universo, el mundo de otros y a nosotros mismos como seres vivientes, sociales, que necesitamos expresar nuestras ideas, que normalmente lo hacemos en la vida cotidiana a través del discurso oral, que es diferente al discurso escrito. El escritor de alguna manera tiene una gran ventaja,
y es que puede redimensionar su lenguaje al momento de expresar su pensamiento. Cuando yo hago el discurso oral, como en este momento lo estoy haciendo, son muchas las ideas que se vienen a mi mente y necesito entonces seleccionar qué es lo que yo deseo expresar. De repente lo expresé mal y no me percaté, pero bueno, también puedo decir, mire, me equivoqué, no era eso lo que quería decir, pero ya solté la palabra. La palabra construye. Entonces, en el discurso oral tengo esa gran dificultad, pues como orador. Los políticos, por ejemplo, con sus eslogan, con su forma de hablar. El mismo docente, uno como docente a veces quiere expresar unas ideas en cuanto a conocimiento y a veces se le dificulta, pues. Entonces, es el descubrir nuevas formas para observar. En la medida que yo he ido durante muchos años haciendo esto, me he dado cuenta que cada segundo de mi vida presente necesito pensar más para poder construir mejor y llevar sin dificultad a otras personas lo que yo expreso. También debo aceptar que me equivoqué y que bueno, si Wittgenstein, que fue Wittgenstein, en su tracto, en la medida de su tiempo, cuando él escribió su tracto del pensamiento, él dijo, mire, me equivoqué, vamos a redimensionar, pues yo modifico mi postura. Y en ese sentido, pues el escritor le permite corregir su actividad. En lo personal, cuando yo me dedico a escribir, el tiempo que yo utilizo es variado. Es decir, mi acción para sentarme a escribir. Puedo escribir en un día, puedo escribir en un mes, puedo escribir en 6 meses o puedo escribir en un año. Todo depende de lo que yo deseo escribir, porque hay algo también importante y es el decantar lo que se escribe, es decir, dejarlo reposar, dejarlo allí. Puede ser un día, puede ser una mañana, puede ser una semana, pero mi pensamiento en realidad está en movimiento. Es lo que yo llamo el campanilleo del silencio de mi mente. Idea que me vino en la escucha de una canción de un cantante Ilan Chester, la palabra conticinio, una de sus canciones. Y es precisamente el conticinio es la hora de la noche en que reina el silencio. Nosotros como escritores tenemos una hora en que nuestra mente se silencia, pero no es un silencio mudo, es un silencio activo, es un campanilleo porque él sigue allí. Se sigue pensando. En ese momento yo hago el decantar de mi trabajo, de lo que yo estoy escribiendo. Es lo que yo llamo también, se une ese silencio con mi propio éxtasis escritural, así lo llamo yo. Cuando yo siento que estoy en ese éxtasis escritural, las horas de la vida cotidiana pasan sin ser notadas para mí. No hay nada, solo hay una identificación con lo que yo estoy escribiendo, con lo que yo estoy creando. Me levanto, voy a los libros, a la biblioteca, busco y consulto mis diccionarios, que es importante tener 2 diccionarios, un diccionario normal, actualizado, y un diccionario de sinónimos y antónimos, que también lo debo tener. Bueno, ahorita con el internet pues todo es fácil de buscar. Lo que sí es importante es que cuando ustedes dentro de sus textos vayan a hacer una cita, por favor ubique al autor principal de ese pensamiento.
Ustedes simplemente van a recrear lo que él dice porque lo necesitan. Necesitamos amigos. Y para mí los amigos al momento de escribir no solo son las personas con las cuales les planteo mis temas para ver qué opinan, sino también son los autores que yo digo que yo consulto y que se atreven sin ellos saberlo a acompañarme. Bueno, quiero culminar entonces dando las gracias nuevamente. Hablar sobre el lenguaje creador no es nada fácil, no es meterse dentro de la lingüística y saber qué tipos de lingüística existe, si es la práctica, si es la evolutiva, si es la generativa. Es simplemente hacer uso del lenguaje. Quizás diríamos que en este instante el lenguaje creador es el lenguaje de la práctica, es la lingüística pragmática. Es lo que yo hago uso de este lenguaje para poder expresarme. No es nada fácil expresar unas ideas. Yo cuando escribo, bueno, habrá muchos que no están de acuerdo con lo que yo escribo o con lo que yo pueda decir, pero es lo que yo en este momento he consultado y he visto y puedo pues modificar. Lo que sí es importante pues entonces es compartir lo que se escribe de alguna manera. Gracias nuevamente y bueno, estoy abierta a sus preguntas, a sus dudas y en la medida de lo posible pues dar respuestas a ellas. Si no doy respuesta en este momento, le agradezco a mis compañeras de grupo también expresar su pensamiento, Betty y Rosa Belén, que están allí, que escribimos en conjunto, la misma Crisálida, hemos escrito muchas veces en conjunto y ella corrige lo mío, yo corrijo lo de ella. Entonces imagínense ustedes, yo corrigiéndole a Crisálida, que por cierto quiero públicamente dar mi felicitación porque hoy es su cumpleaños. Quiero decirte, Crisálida, que te quiero mucho, te amo, eres el norte de mi escritura. Un abrazo para todos y muchas gracias por escucharme durante todo este tiempo. Buenas noches, estimados amigos. Quiero agradecer a la doctora Crisálida Villegas, directora de la editorial Escriba, Escuela de Escritores, y a la doctora Noelia Alfonso, organizadora de este emprendimiento bajo la modalidad de foros virtuales de WhatsApp. En estos tiempos de crisis mundial, donde hemos tenido que estar guardaditos en casa para cuidar nuestra salud y la de la familia, y de ese modo ganarle la batalla al enemigo número 1 del siglo XXI, el coronavirus. ¿Qué mejor forma para distraernos y hacer algo distinto al tour obligatorio que desde hace unas semanas estamos practicando en nuestras casas, en varias ciudades del mundo entero? Vamos a darle continuidad entonces a este nutritivo banquete de saberes virtuales en el que estamos ofreciendo significativos aportes y que hemos venido degustando desde hace 4 noches con la finalidad de animarlos a escribir un libro. Por cierto, a mi privado han llegado algunos mensajes de salutación de personas que integran este maravilloso grupo de colegas, amigos y conocidos que son poseedores de diferentes talentos. Algunos rigen la academia, otros se desempeñan en labores rutinarias propias de la profesión, otras son personas amas de casa, pero con manos prodigiosas y bendecidas que demuestran emprendimiento, donde destacando su inventiva y destrezas, en su tiempo libre, por supuesto, comparten diversas actividades artísticas, como el yoga, la música, la bisutería, las manualidades, entre las que destaca el tejido, la cocina también. A ellas y a todos ustedes vaya este curso para animarlos a escribir un libro que dé cuenta de sus logros en la profesión y las artes que practican. De ahí que el proceso lector supone involucrar cualidades como atención, concentración, compromiso y reflexión. Y se realiza de muchas maneras y con diversos propósitos, entre esos lo que buscamos con este chat, con este curso, prepararnos para escribir un libro. Refiere Estrada 2003 que la lectura es una actividad que estimula la imaginación, y es cierto, porque nos permite meditar sobre ideas o conceptos abstractos. Y entre las cosas importantes que nos ofrece es que permite mejorar la ortografía, la redacción y el vocabulario, a la vez que nos permite conocer otras realidades.
y con la creatividad es posible ampliar el horizonte lingüístico y cultural. Antes de iniciar la temática que me compete, quisiera recapitular brevemente lo que se ha dicho hasta el momento, para poder ubicar a las personas que siguen incorporándose a este chat. El día martes, la doctora Noelia Alfonso presentó a grosso modo el contenido del curso e inicia diciendo que para poder escribir se necesitan dos elementos, la historia y las personas. Después comenzó a nombrar los temas que se han venido desarrollando. El primero de ellos fue el que desarrolló la doctora Crisálida, denominado Pensar Bien, en el que la misma doctora hacía referencia a la importancia que tiene el lenguaje en la expresión del pensamiento, cuando cita la frase primero pensar, luego escribir, destacando que el acto de pensar comprende la interacción humana consigo mismo en cuanto a lo que es el entendimiento, la imaginación y la sensibilidad. Posteriormente, el día jueves, la doctora Sandra Salazar se refirió al lenguaje creador, explicando que esta es una particular cualidad del hombre para producir ideas y poderlas expresar libremente. Hoy corresponde el tercer tópico denominado la lectura. Aquí vamos a revisar cuál es el proceso que rige la lectura, cuál es la importancia y qué reglas debemos seguir si queremos hacer una buena lectura. La lectura es definida por la Real Academia de la Lengua Española como el acto de leer. Pero, ¿qué es leer? Se entiende por leer cuando la mirada recorre un escrito con entendimiento. Es decir, cuando la persona comprende lo que está leyendo. Pero para comprender lo que se lee hay que tomar en cuenta tres cualidades importantes que han mencionado mis predecesoras, y son el entendimiento, la imaginación y la sensibilidad. ¿Y por qué hay que tomar en consideración esas tres cualidades? Bueno, porque la lectura es un proceso que desarrolla el ser humano de manera visual y mental, de una forma paralela. Recordemos que la mente conforma un conjunto de capacidades cognitivas que incluye el pensamiento, la memoria, la imaginación, la conciencia, la percepción, la sensibilidad, y que en el caso que nos compete, que es el acto de leer, ese proceso se manifiesta de forma paralela. Lo realiza la mente conjuntamente con el órgano de la visión, porque busca descifrar el significado de los signos lingüísticos, es decir, descifrar lo que está escrito. Es por ello que la lectura y la escritura son dos procesos que se desarrollan simultáneamente. No puede haber lectura sin escritura, ni escritura sin lectura. Sobre todo cuando estamos desarrollando una investigación sobre un tópico en particular, en el que mediante la lectura descubrimos cosas novedosas para nosotros, en el preciso instante en que hacemos la investigación. Como por ejemplo, descubrimos nuevas culturas, costumbres, conocemos nuevos climas, por mencionar algunas. Ojo, todo depende del tema que se pretende desarrollar. O sea, la lectura es la razón por la cual decimos que es la vía más expedita para alcanzar las competencias necesarias para redactar las ideas con claridad y precisión en la narrativa escrita, convirtiéndose entonces en una fuente lexical inagotable. Ahora bien, en el acto de leer hay dos elementos que son concomitantes, el texto y el contexto. Y aquí voy a hacer un alto para aclarar cosas que han venido preguntando algunos de nuestros amigos del chat en encuentros anteriores relacionados con los contenidos de la temática que están desarrollando. Tomando el ejemplo de la doctora Villegas, ella exponía en su intervención como un ejemplo tomar el tema del coronavirus. Entonces, ese tema implica que la persona tiene que documentarse sobre el contexto. Entonces, fíjense, el tema, coronavirus, el contexto, todo lo que nosotros podemos escudriñar, revisar, buscar, que se refieran al coronavirus. ¿Cuáles son esos contenidos que vamos a tratar de describir o deshilachar? Origen, causas, consecuencias, tratamientos. Ojo, no cabe de ninguna manera involucrar otro tema que no sea precisamente el que está en proceso de investigación. Aclarado aquello, continuemos entonces con
lo que es comprensión lectora. Aunque el hombre realiza una lectura del mundo que le rodea, es solo la lectura de la palabra escrita la que le da la posibilidad de aprender a descubrir y expresar el pensamiento. He ahí la importancia que tiene la creatividad del individuo, porque al momento de parafrasear una lectura, él expresará lo mismo que leyó, pero con sus propias palabras. Al respecto, Villegas y sus colaboradores, 2017, citan el sentir de un estudiante universitario a propósito de una investigación que realizaban en una conocida universidad venezolana, a quien le preguntaban que cuál era la mejor alternativa para optimizar el discurso académico. Y este respondió: leer y leer, luego escribir y escribir. En definitiva, leer implica razonar, crear, soñar, convertirnos en seres cada vez más tolerantes y aprender a observar el mundo desde un punto de vista más objetivo. Aporta al desarrollo humano a ampliar la comprensión del mundo, a la imaginación, a la creación de nuevos mundos en la mente, dando la facilidad para desarrollar y exponer el propio pensamiento. Por tanto, en el marco de la reflexión, como categoría clave, referida a lo que es el estado del pensamiento creativo y espiritual, que aparece como resultado de no comprender el texto y la intención consciente de comprenderlo, es donde resalta el importante papel que juega en la lectura el entendimiento, la imaginación y la sensibilidad. O sea, la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra, y la lectura de esta implica la continuidad de la lectura de aquel. En tal sentido, la importancia del acto de leer y de escribir es comprender que son elementos imposibles de dicotomizar. Para finalizar, presentaremos algunos principios básicos que permiten fortalecer el proceso de lectura, entre los que vamos a destacar 5 que vamos a tomar en cuenta. El primero, releer cada escrito. Alguien decía en noches pasadas que escribiendo su primer capítulo empezó haciendo 3 páginas, pero cada vez que lo releía para ver cómo estaba quedando, sentía que el escrito estaba escaso de contenido y se veía la necesidad de complementarlo, con lo cual aumentaba el número de páginas. Otra regla o principio, como lo quieran llamar, que es necesario para fortalecer el proceso de lectura es la utilización de diversas fuentes de información sobre el tema. Esto es sumamente importante, porque tal como se ha dicho, el poder revisar diferentes textos va a ampliar el léxico del investigador y además le va a abrir brechas en el campo del conocimiento y a su vez va a ordenar todas las ideas. Hay algo que no puede faltar y es precisamente el uso de diccionarios, porque con esto nosotros vamos a reconocer vocabulario y vamos a ampliar, como decíamos antes, el léxico, pero también descubrir si es necesario utilizar sinónimos o antónimos de esa red de vocabularios que estamos construyendo. Y la última regla que hemos querido destacar es la de identificar marcadores del discurso, que también lo conocemos como conectores. Estos conectores son palabras muy particulares, que pueden ser preposiciones, conjunciones, adverbios o locuciones que permiten señalar distintos tipos de relaciones lógicas existentes en los diferentes elementos que forman una frase. Pueden conectarse ideas de párrafo a párrafo, eso por supuesto va a ayudar a que exista coherencia en el texto. Y vamos a encontrar también conectores de orden de discurso, de introducción al tema, ejemplificadores, aclaradores, indicadores de consecuencia, causa, etcétera, etcétera. Bueno, es todo por hoy, espero que les haya servido y espero también las interrogantes que ustedes puedan tener. Gracias. La siguiente regla tiene que ver con la elaboración de esquemas de contenido y redes de vocabulario.
Ya en la clase con la doctora Villegas decía que era necesario plantearse un esquema en función de un tema, y es precisamente para ver cómo va a distribuir los contenidos. Entonces, eso permite ordenar ideas, redirigirlas, permite incluso expresarse no solamente mediante palabras, sino también con imágenes. Y establecer la red de vocabulario, porque seguramente es probable que necesite algún glosario de términos, que también son de gran apoyo en los escritos. Muy buenas noches. Les habla Raquel Peña desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. En primer lugar, quiero agradecerle a Escriba Escuela de Escritores por haberme invitado a participar en este maravilloso curso virtual 5 ideas para escribir un libro. Antes de iniciar la clase, quiero dejarles una frase para la reflexión del autor de la obra El Principito. Un objetivo sin plan es solo un deseo. Durante esta semana, cada uno de ustedes decidió tomar este tren que nos lleva a todos a un mismo fin, a esa estación, que es la de escribir un libro. Tomar este tren fue una decisión de cada uno. Y cada uno de ustedes, como pasajeros de este tren, tienen su propia historia. Por ello, nuestra maestra, la doctora Noelia, en su primera clase nos explicó que el proceso de escribir necesitaba o requería de 2 elementos fundamentales, que eran la historia y las personas. Esta historia, a su vez, necesita de ser pensada, y este pensamiento puede ser de acuerdo a la personalidad del quien escribe, de acuerdo a esa eticidad de la que, por cierto, uno de los pasajeros de ayer nos hablaba. Pues cada uno de nosotros, en efecto, guarda un conjunto de valores. Y es por ello que la doctora Crisálida, mi maestra modelo, nos decía en su segunda clase, pensar, pero pensar bien. Es la primera idea para escribir una historia. Ahora bien, cuando tenemos las ideas con que vamos a desarrollar la historia, están allí en nuestra caja mágica, en nuestro cerebro. Es precisamente donde requerimos de un lenguaje creador, que fue el tema expuesto por mi maestra, la doctora Sandra Salazar. Pero ¿cómo podemos adquirir o poseer un lenguaje creador? Para ello vamos a depender, en primer lugar, de algo fundamental que va de la mano y que yo la llamo la hermana gemela de la escritura, la lectura. Entonces, no podemos escribir si no tenemos hábito de lectura, pues como bien señalan los expertos, la escritura es un proceso complejo. No obstante, si tenemos como plan escribir, seguro lo lograremos. Cuando iniciamos la escritura, ella misma te lleva de la mano a leer, a investigar, a buscar significado. Es un proceso filial. El tema de la lectura fue abordado en la clase de ayer por la doctora Rosy León. De manera magistral, la doctora Rosy nos explicaba la importancia del leer para poder escribir bien, pues en efecto la lectura y la escritura van de la mano, confirmado por todos los facilitadores que me han precedido en las clases anteriores. La escritura es un sistema semiótico, códigos de signos, visual y espacial. Su invención trasladó de un mundo oral y auditivo a un nuevo mundo sensorial. Características de la escritura. El binomio escritor-lector
nos afirma que el lenguaje debe funcionar sin contexto existencial alguno. Posibilita una comunicación a distancia, pues el receptor no está presente en el momento y lugar de comunicación. Es una comunicación diferida en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, existen diferencias muy notables entre la escritura y la oralidad. La escritura usa como canal el canal visual. No hay interacción ninguna, mientras que en la oralidad el canal es auditivo y existe interacción. La oralidad presenta una estructura desilvanada, es decir, se permite improvisaciones, un discurso se construye sobre la marcha. En cambio, cuando estamos en presencia de la escritura, acá entonces entramos en una estructura más rigurosa, con lógica, con semántica, una secuencia discursiva con una mayor densidad léxica, que era lo que nos explicaba de manera muy detallada la doctora Sandra Salazar cuando correspondió la clase del lenguaje creador. Es la escritura más trabajada, está una serie de elementos que debemos considerar al momento de escribir. Por supuesto, hay discursos orales que requieren cierta formalidad. Por ejemplo, cuando vamos a dar una conferencia, para el caso de muchos de los participantes o pasajeros de este tren, exposiciones de clase, ponencias ante un auditorio. Es decir, la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma y se emplea para comunicarse a través de signos, trazados o grabados sobre un soporte que puede ser tangible como el papel o intangible como los recursos digitales o electrónicos. Por tanto, la escritura representa un conjunto de signos gráficos en lenguaje con el que se habla. Escribir es un proceso personal, creativo e integral, pero también complejo. Analicemos lo que dice Trígelmo. La inspiración llega cuando simultáneamente se está buscando, estudiando, construyendo y expresando. Y es partiendo entonces de lo dicho por el autor que para escribir adecuadamente se requiere de un proceso de estudio y disciplina, ya que lenguaje e inteligencia nunca se separan en un escritor. La doctora Villegas propone en su libro escribir cada vez que pueda disciplinadamente. Plantea las siguientes prácticas: los diarios y los cuadernos de ideas. Para el caso de los diarios, recomienda escrituras espontáneas, escribir sus ideas, reflexiones, sentimientos, cualquier cosa que desee dejarlo plasmado. Como dicen en el saber popular, lo que se escribe no se olvida. Para el caso en el cuaderno de ideas, puede ser una reseña de un libro leído o una idea de una conversación, por ejemplo, después de esta clase, leer los comentarios. A partir de allí puedes escribir un relato de las experiencias que cuentan los participantes o los pasajeros de este tren, como yo les llamo. En fin, hasta de un paseo o una conversación con amigos puedes escribir. Ya hemos dicho que la lectura es un medio de adquisición de ideas. Igualmente, se ha referido la importancia del diccionario para un escritor. El diccionario debe ser un recurso obligatorio, en especial el de sinónimos y antónimos. Gabriel García Márquez nos cuenta que durante su adolescencia,
Él leía en orden alfabético el diccionario como si fuese una novela. Y desde mi experiencia docente con mis estudiantes, les asignaba buscar al azar 5 palabras diarias como ejercicio para así enriquecer su vocabulario. Es en verdad de gran utilidad para ampliar el léxico que todo escritor debe cultivar, para enriquecer su lenguaje, incluso minimizar el uso de palabras mal escritas. Esto último es una recomendación para las mamás y para los docentes en el aula. Antes, cuando se estudiaba, eso lo puede aseverar todas las que son de mi generación, antes te colocaban planas por una palabra mal escrita, pero desde que llegó la psicología positiva, esta, esta práctica fue prohibida en los planteles y eso de una manera u otra trajo como consecuencia que el niño no se le podía corregir. En ese instante, cuando ocurre eso, yo por lo menos planteé una reunión con mis padres y representantes y llegamos a un acuerdo. Y ahí empecé a utilizar esta estrategia. Les decía, por cada error vamos a realizar la búsqueda en el diccionario y realizar oraciones con las palabras mal escritas. Esto trajo como un resultado muy positivo dentro del aula, pues los estudiantes aprendieron a escribir mejor y de hecho eso les amplió su léxico. Es importante que otros lean nuestros escritos. En mi caso, publico en un blog. En este blog he publicado relatos, reseñas o artículos didácticos. Los medios digitales o redes sociales multimedia permiten que tú puedas expresarte. Si quieres evaluar cómo gustan tus artículos, realiza esta práctica y verás si lo que escribes les gusta a la gente. Desde hoy debes empezar a escribir, cada uno desde sus intereses. Por ejemplo, ayer la doctora Rossi comentaba que tenía amigos que realizaban diferentes oficios, entre esos la cocina, las manualidades y otros talentos que ella tuvo mencionando en la clase de ayer. Pues bueno, puedes hacer un blog para recetas de cocina o artículos en referencia al arte culinario. Puedes tener un blog para hacer reseñas de libros de los diferentes géneros literarios, fantasía, ciencia ficción, novela policíaca, novela negra, cuentos infantiles, poesía, narrativa, es decir, un blog para la familia, un blog educativo o científico, dependiendo del área en que te desenvuelves. Sencillamente puedes tener un blog. En la actualidad existe una comunidad bloguera donde puedes ser conocido por otros escritores, con lo que podrás hacer retos de escritura o participar con ellos. En estas comunidades blogueras sencillamente te promueves e incluso hay páginas web que promocionan a los que escriben blog y te pagan por escribir. Inténtalo, no nos cuesta nada. Atrévete, la escritura es una maravillosa experiencia que marca tu vida, pero debes siempre leer, pues la lectura y la escritura, como les dije anteriormente, son hermanas gemelas. La escritura se fortalece con la lectura. Un buen lector
es igual a un buen escritor. Es una fórmula mágica, no falla. El reto de hoy justamente trata sobre una situación planteada el día de ayer, sobre las formas que tenemos algunos escritores a la hora de escribir nuestras historias. Cada uno de nosotros tiene una manera particular, bien lo señalaba la doctora Crisálida. Hay algunos que pueden improvisar de una manera fácil, no le fluyen las ideas, sencillamente dicen voy a escribir y escriben. Pero eso también es un proceso que ha venido construyéndose, porque bien se lo dije que desde niño, desde adolescente, tienes que cultivar el hábito de la lectura, el hábito de la escritura. Es algo que se cultiva desde que estamos niños. De hecho, yo escribo desde adolescente. Claro, no me había atrevido a publicar libros, bien sea por el trabajo, bien sea porque no me sentía preparada, bien también puede ser porque a veces tenemos miedo de ser rechazados o tantos elementos que mucho trabajo, no tenemos tiempo para escribir. Regularmente cuando decidimos escribir, algunas personas ya, en mi caso, por ejemplo, en particular, eh, decidí hacerlo cuando salí de aula y quise hacer algo útil. Precisamente como docente dije, bueno, voy a escribir, voy a educar a través de la escritura, algo que amo también, algo que me gusta desde adolescente, y dije, ¿por qué no comienzo a escribir? Y fue así como nació este, mi intención de hacer el diplomado con la Escriba Escuela de Escritores y me motivé pues a aprender ciertas técnicas porque tenemos que estudiar. Bien lo dije antes en uno de los audios, se requiere estudio y disciplina para escribir. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer mucho. Me ha tocado eh, leer novelas policíacas, novelas románticas, que me gusta ese género y me gusta mucho la fantasía. Me ha tocado leer ciencia ficción, porque cuando leemos todo este tipo de géneros, podemos también visualizar y también podemos ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrapa. A veces nosotros pensamos, no, a mí no me gusta ese género, pero resulta que quizás es porque no has leído un buen libro. Yo digo que no hay mal libro, sencillamente que no es como decía la doctora, nos lo decía la doctora Sandra, nos los explicaba ayer, y la doctora Rossi. Precisamente se trata de los intereses que tenemos nosotros como, como, como en este caso como receptores, que queremos leer o que queremos escuchar, porque ahora hay audiolibros. Dicho esto, les voy a dejar el reto de hoy. El reto de hoy trata justo sobre las formas que tenemos para escribir. Hay dos formas de escribir y y se denominan mapa o brújula. ¿Cuándo eres un escritor mapa? Un escritor mapa tiene que planificar sus ideas, debe hacer un bosquejo, puede utilizar la técnica que algunos llaman del escarabajo, que yo la llamo como araña porque colocas en un círculo una idea central.
Ya que hablé de la araña, voy a colocar en este círculo la araña. Luego voy a comenzar y voy a colocar 8 patas. Estas 8 patas van a ser todo lo que me deriva de la palabra araña, van a ir saliendo determinadas palabras clave. Puede ser negra, puede ser tarántula, puede ser peligrosa, puede ser todas las palabras que vienen con la palabra araña. Este tipo de escritores tiene que hacer esto y debe hacer ideas, y es cuando utiliza, tiene que escribirlo, bien sea en su computadora, tiene que escribirlo en un cuaderno, le vinieron las ideas y comienza a escribirlas porque necesita tener eso allí para cuando vaya a sentarse a armar su escrito definitivo. Es decir, hay una planificación. En este caso, como decía la doctora Crisálida, se está escribiendo sobre el coronavirus un libro, y para esto nosotros estamos utilizando la técnica, el mapa, porque debemos investigar, debemos leer, debemos fortalecer, y para ello estamos usando la forma mapa. Si utilizamos la forma brújula, es decir, es esta técnica de brújula, no lleva una planificación. Sencillamente yo estoy sentada viendo televisión, de repente salió una araña, vi la araña y se me ocurrió escribir sobre la araña. O sea, es algo espontáneo. El escritor brújula sencillamente escribe con lo que ve, con lo que escucha, un ruido X, lo que sucede, puede hacerlo improvisando sin necesidad de planificar un escrito. En cambio, las personas que escriben en función de una necesidad, o porque bien escriben para revistas o bien pertenecen a una editorial, entonces van a tener que planificar una cantidad de escritos, y este tipo de escritores se llaman escritores mapa. Sin embargo, cuando yo hacía los retos con ellas, aunque en enero hice uno, eh, justamente nos decían, vas a colocar en tu punto si eres mapa o si el relato fue mapa o si fue brújula. Yo en una oportunidad le pregunté a las escritoras y les decía, ¿y qué ocurre si yo estoy planificando lo que voy a escribir, pero resulta que cuando estoy escribiendo se me ocurre algo, sale algo así, y escribo algo que no estaba en mi planificación? Bueno, en ese momento pasas a brújula. Entonces eso era lo que ellos llamaban mapa brújula, brújula mapa. O sea, puedes comenzar improvisando, pero al final puedes terminar investigando. Creo que hubo una de las participantes que dijo eso, que ella estaba escribiendo y después tuvo que investigar algunas cosas. Bueno, eso nos pasa a veces. Nosotros estamos improvisando y a mí me ha pasado mucho, y yo me considero mapa brújula, las dos cosas al mismo tiempo, porque eh, mm, hay cosas que, por ejemplo, los artículos científicos, cosas que tengo que escribir más, con más planificación, más organizada, bueno, las reseñas, ahí utilizo la técnica del mapa, pero me ha ocurrido que he hecho muchos tipo brújula. No lo he planificado, no tengo ni siquiera ninguna idea anotada en ningún cuaderno, sencillamente empecé a escribir. Se me ocurrió y lo quise hacer, y comencé a escribir y escribir, y va fluyendo de una manera mágica, que yo la llamo, no sé si eh, el, el pasajero Orozco le pasa lo mismo. Eh, Escucho como voces, es como que los personajes me hablan, es una cosa increíble. Y esto es lo que se llama brújula, que sencillamente te fluyen
las ideas, los personajes, todos los pensamientos. No sé si le ocurre a la doctora Sandra, que la doctora Crisálida decía que ella también escribía así. Este tipo de escritura es brújula, porque es algo que ella te dirige, no, tú no la diriges a ella, ella te va dirigiendo, te va llevando, y por eso que la llaman brújula, y la otra la llaman mapa. Encantada eh, esta noche de haber compartir con todos ustedes, y espero que estos pequeños tips que les di en la noche de hoy les sean de mucha utilidad. Entonces el reto de hoy es: realicen un mini relato utilizando las dos técnicas, mapa y brújula, y averigüen qué tipo de escritores son. Feliz noche. Buenas noches, estimados participantes. Quiero iniciar dándoles unas felices Pascuas de Resurrección y agradeciendo a los directivos de Escriba, particularmente a la doctora Crisálida Villegas y a la doctora Noelia Alfonso, por esta maravillosa oportunidad de asistir a este novedoso curso en el que vamos a tratar el tópico denominado el estilo propio. Soy Rosa Belén Pérez Oliveros, profesora de la Universidad Nacional Abierta del área de Ingeniería de Sistemas y trabajo en el Centro Local Carabobo. Soy miembro de Redir y además editora de la revista científica Una Visión del Centro Local Carabobo. Siguiendo el estilo de las colegas que me han precedido, voy a tomar prestados dos pensamientos que los presento en las láminas de apoyo 1 y 2. El primero es de Aristóteles y dice: solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. El segundo de Joseph Conrad, que dice: mi tarea consiste en haceros oír, sentir y haceros ver mediante el poder de la palabra escrita. Cuando escribimos, cada quien lo hace de una forma particular. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que cada quien tiene un estilo y al momento de escribir y combinar intencionadamente las palabras, da fuerza y sentido a sus ideas, que son las que quedan plasmadas en el documento escrito. ¿Qué es entonces el estilo propio? El estilo propio es la manera particular de escribir, es decir, la manera en que cada uno de nosotros realiza su escritura. Con base a la definición de varios autores, se asume que el estilo es ese sello personal del espíritu del escritor, las formas que origina expresando sus sentimientos, pensamientos, es decir, sus ideas. Es el reflejo del corazón, del cerebro, del carácter, independientemente de la erudición. Es el esfuerzo por medio del cual la inteligencia y la imaginación encuentran los matices, las relaciones de las expresiones, de las imágenes e ideas en las palabras, tomando en cuenta las reglas para escribir bien. La palabra estilo tiene varias acepciones, pero en este curso se utilizará la relacionada con el conjunto de rasgos que caracterizan el modo de escribir de una persona o de una obra literaria, y también con el conocimiento de ciertas condiciones para calificarlo o valorarlo. Asimismo, vale la pena mencionar que la estilística, en sentido general, es una ciencia afín a la lingüística, que estudia las cualidades que debe reunir el buen estilo en diferentes épocas, de diferentes escuelas y en distintos autores. El registro más antiguo lo tenemos con Isócrates y con Aristóteles, quienes recomendaban asumir uno de estos estilos que les comentaré, tomando en cuenta el discurso, el contexto, tal como veremos en las láminas 5. Fíjense, el primer estilo era el bajo o humilde, representado por el lenguaje familiar, la prosa y la poesía más modesta. El segundo, el medio, como la novela y la poesía narrativa. El tercero, el alto o sublime, como la oratoria,
la lírica, la épica y la tragedia. Con el transcurrir del tiempo, surgieron diferentes escuelas y autores que han modificado esta clasificación. Sin embargo, cabe mencionar que cada uno de nosotros, dependiendo de la audiencia, el contexto, el tipo de documento, escribimos de forma diferente. Por lo tanto, cabe destacar que cuando vamos a escribir una obra, es importante tomar en cuenta a la audiencia el momento histórico, el contexto, el tipo de documento y las normas para efectuar la publicación en los casos que aplique y las intenciones propias. El escritor, al escribir figuradamente, lo hace en virtud de un instinto especial que le impulsa a una constante recreación y creación del lenguaje, a una continua búsqueda de una expresión que sea original, que desea comunicar tomando como apoyo un esquema de títulos y subtítulos, como indicó la doctora Crisálida en la clase número 2. Todo ello de acuerdo a un conjunto de cualidades de la palabra escrita. También es importante subrayar que en el estilo propio distinguen dos elementos de importancia: la expresión y la comunicación. Cada persona tiene una forma peculiar, específica de expresarse y comunicarse, lo cual está condicionado por su carácter y forma de pensar, esta última influenciada además por su educación, su cultura y el medio ambiente que le rodea. Por eso, las doctoras Crisálida y Noelia nos han insistido en pensar, pero en pensar bien, lo cual se estimula con la lectura, la buena lectura, tal como nos señalaron las doctoras Rosy y Sandra. Esto nos hace puntualizar que al momento de escribir necesitamos tomar en cuenta las normas de redacción, de ortografía, de estilo y también la inspiración. Como hecho anecdótico, cabe mencionar al pintor francés Gustave Courbet, a quien le preguntaron una vez a qué estilo pertenecía, y él contestó: soy coubertista. Este hecho pone en evidencia la convicción en sí mismo y el aprecio a lo que uno hace, con sus debilidades y aciertos, pues la práctica cotidiana ayuda a mejorar, desarrollar y cultivar la habilidad, hasta conformar ese estilo propio. Es importante tomar en cuenta que esa habilidad se mejora con el binomio lectura-escritura, como comentábamos en la clase de antes de ayer, porque la continua educación, la constante búsqueda de información hace crecer y cristalizar ese estilo propio. Retomando la definición inicial, cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son esas cualidades que se corresponden con un buen estilo? Existen numerosos estilos de escribir y dependiendo del tipo de documento que se va a realizar, se amerita tomar una postura particular de parte de quien escribe. Dentro de los estilos reconocidos como clásicos, se puede mencionar el estilo directo, utilizado para reportar un hecho o noticia, por ejemplo. En este estilo, el autor desaparece destacando el evento, lo que se quiere narrar o describir. Este estilo tiene más fuerza, se graba con más facilidad, da la impresión de algo que está sucediendo en ese momento. Se hace hablar a los personajes y el escritor les cede la palabra o el terreno. Ahora bien, en el caso de una poesía, el autor generalmente es quien habla y da a conocer sus emociones con respecto a ese objeto o ese motivo que hace develar el mundo de sus pasiones y de sus sentimientos. Martínez Ruiz, citado por Azorín en 1980, plantea varias reglas para lograr un buen estilo. Vamos a comentarlas. Primero, escribir directamente, huir de lo superfluo, de los incisos. Segundo, no entretenerse. Y tercero, escapar de la lentitud. Para este autor, la fluidez y la rapidez son dos condiciones de gran valor. Vivaldi 1976 y Sánchez 2011
coinciden al plantear como características o cualidades de un buen estilo a las siguientes: la naturalidad, la claridad, la propiedad, la precisión, la concisión y la longitud. Vamos a detallar cada una según aparecen en la lámina 6. La naturalidad es procurar que las palabras y las frases sean las propias, las que el tema exige, lejos de la afectación y el rebuscamiento. No obstante, la naturalidad no exime la elegancia. La claridad se refiere a los aspectos estrictamente verbales que facilitan la comprensión del texto, como el uso de las palabras y frases cortas, lenguaje concreto, ilustrar con ejemplos, recurrir a estructuras que favorezcan la anticipación como títulos enunciativos, entretítulos, resúmenes de información y recuadros explicativos. Asimismo, apelar a los marcadores textuales o conectores para indicar el tipo de conexión que hay entre las fases o la función de un párrafo determinado. Escuchemos un ejemplo. Para ello vamos a utilizar la siguiente oración. Se le informa que la portada que usted ordenó que se diseñara con los elementos que nos dijo no es pertinente al trabajo que usted exigió. 26 palabras. Una forma más sencilla de plantearla sería la siguiente. Se le informa que la portada diseñada no corresponde a lo exigido. 12 palabras. El buen estilo debe ser vivo, pintoresco y guardar coherencia con el esquema de desarrollo planteado. Me refiero al esquema que se hace con el títulos y los subtítulos que recomendó la doctora Crisálida. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la lámina 7. La obra de teatro La vida es un sueño, de 1635, cuyo autor es Pedro Calderón de la Barca, asume como tema central la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. En los últimos versos de este soliloquio, que le da el nombre a la obra, dice lo siguiente. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Como un pequeño aporte a todos ustedes, en la lámina 8 se presentan algunos principios que debemos practicar para desarrollar un buen estilo propio, que en el caso de los escritores en formación requerimos disciplina, tiempo y esfuerzo. Estos son los siguientes: trabajar normas de estilo y citación, escribir despacio, conocer la propia cultura, la originalidad, la regla del buen estilo. Vamos a explicarlos brevemente. Trabajar. En este proceso es lícito y además recomendable leer a los grandes autores. Posteriormente, experimentar, es decir, tratar de escribir un resumen y probar darle un acento o estilo personal, lo cual requiere un proceso de ensayo y error, de preparación permanente. Escribir despacio consiste en tratar de luchar contra la monotonía. Las frases y oraciones se construyen de formas diversas, es decir, se puede iniciar la escritura de frases cortas que después se van completando. Se pueden variar el orden de los elementos de las frases, es decir, combinar más largas y otras cortas y viceversa. Todo en ese esquema inicial que nos hemos propuesto. Es importante durante este proceso revisar las normas de ortografía, redacción y puntuación. También es oportuno repasar las normas de estilo y citación. Esto ayuda a estructurar la producción escrita, a aprender a seguir esquemas o normas de publicación, a efectuar citas o referencias para evitar problemas de plagio. Entre ellas se pueden mencionar las normas APA, Vancouver, Chicago, ISO, entre otras. Conocer la propia cultura. Es importante para un escritor conocer su cultura, su origen y creencias. Esto ayuda a encontrar su propia voz, que junto con sus experiencias
facilitan la identificación del modo en que el autor ve al mundo. La originalidad del estilo radica casi de modo exclusivo en la sinceridad, ser nosotros mismos. Lo original hace referencia a lo esencial y a la capacidad de expresarlo con sentido lógico. Por otra parte, es importante dar a leer lo escrito, buscar un aliado para que lea lo que se está escribiendo. Nuestro estilo será bueno si tiene eficacia, es decir, si se logra el objetivo propuesto con coherencia, es decir, si el lector logra informarse, conmoverse, aprender, estimularse de manera fácil con lo que hemos escrito. También les agrego un documento con 43 recomendaciones para mejorar la redacción y el estilo propio. Como apoyo, les adjunto las direcciones electrónicas de 2 videos relacionados con el estilo de redacción. Tal como hemos podido apreciar, las reglas para desarrollar un buen estilo subyacen al poner en evidencia las cualidades mencionadas en nuestra forma de escribir. Para cerrar, es importante tener presente el dinamismo que requiere la perfectividad del estilo. Tal como les he comentado, se trata de una habilidad humana que debe ser ejercitada constantemente para alcanzar la meta. Recordemos el proverbio latino, escribiendo dices escribere, es decir, escribiendo aprendes a escribir.